tan importantes de este autor maravilloso y además gran amigo, con quien me emociona mucho que hoy podamos estar aquí. A nombre de El Tiempo Casa Editorial, de su sello Intermedio Editores y de Círculo de Lectores, queremos darles la bienvenida a esta conversación porque el país tiene futuro y para eso estamos estos jóvenes que desde todas las áreas queremos darla toda, creemos en la cultura, creemos en todo lo que podemos hacer por nuestro país y qué mejor que tener acá pues, a José Manuel Acevedo con varias de estas personas que nos abrieron su corazón, nos compartieron más de su vida y que ahora podemos conocer en este libro espectacular de los 40 de menos de 40. Les recordamos que saliendo del evento vamos a estar en el pabellón 6, stand 314 de Intermedio Editores, para que nos tomemos la foto, la firma, podamos seguir compartiendo. Pero bueno, no vinieron a verme a mí, sino a todos estos invitados súper especiales, así que recibámoslos con un fuerte aplauso y bienvenidos. Mi querida Cindy, muchas gracias. Muchas gracias a ti que además le metiste el hombro, el pecho y todo el entusiasmo y la energía a sacar adelante este libro de los 40 de menos de 40 que desde el año pasado está circulando en todas las librerías y que recoge un poco, como ustedes lo saben, el espíritu, digamos, de una generación que hace parte de los 50 millones de colombianos que hoy tiene este país. Exactamente corresponde a 33 millones de colombianos y de ciudadanos y ciudadanas que están por debajo de ese rango de edad, de los 40 años. Yo creo que es una generación, y por allí quiero comenzar esta conversación, que es aventada, como dirían los papás de uno, que es determinada, no importa que vayan por el camino que es o no, yo creo que es una generación que se arriesga, es una generación que ya veremos también a lo largo de esta conversación, que en todo caso pareciera no tener tanta resistencia al fracaso, y es uno de los elementos que definen estas conversaciones, y que sin embargo también en medio de ese miedo a perder, en medio de esas circunstancias adversas que a veces los abruman a los jóvenes de menos de 40 años, sin embargo buscan recursos y salidas para poder seguir adelante. Es una generación que en cualquier caso sigue soñando, a pesar de que es más pragmática y yo diría que menos idealista que otras generaciones, es mucho más puesta con los pies en la tierra, pero es una generación que en medio de lo disímil que también puede ser, porque finalmente hay grupos de menos de 20, de menos de 30 o de 30 a los 40 que no comparten todas las características que uno quisiera en un grupo etario. Sin embargo, es una generación que también está decidida a resolver algunos problemas de una manera y de una perspectiva distinta, a coger los toros o el toro por los cachos de una manera alternativa. Y en medio de esas circunstancias nos encontramos en este libro de los 40 de menos de 40 con un montón de historias y de perspectivas complementarias de gente que está en el mundo del arte, del cine, del entretenimiento, de gente que está en el mundo más corporativo, emprendedores, empresarios, o de gente que simplemente está cambiando el mundo a través de desarrollo social en sus regiones y en sus territorios. Hoy quise compartir con 3 de esos 40 de menos de 40 que son referentes en cada una de las áreas que representan, que son amigos y que por sobre todas las cosas yo creo que le están apostando a este país, que están creyendo mucho en Colombia y que seguramente a lo largo de esta conversación pues tendrán cosas para decirnos muy interesantes. Y quisiera empezar con una pregunta compartida para los 3, una pregunta que tiene que ver con esos elementos que definen a esa generación. Ustedes están ahí, son los cuchos de los 40 de menos de 40, tengo que decirlo, pero comparten todos los días en sus profesiones y en sus oficios con jóvenes que están mucho más abajo en ese rango de edad y en esa franja generacional. ¿Cómo los ven? Y no espero respuestas políticamente correctas como que son el futuro del mundo, de Colombia, sino que me digan cómo ven en realidad esa generación, cómo ven a esos jóvenes colombianos que hoy hacen parte de ese rango de menos de 40. Karen, comienzo por ti. Bienvenida, Karen Carvajalino, emprendedora, empresaria, inspiradora, diría yo, Karen. Tan divino. Bueno, José, muchas gracias y felicitaciones nuevamente porque creo que estas son el tipo de iniciativa que necesitamos. Yo voy a hablar desde una iniciativa que tengo que se llama BizFest, que además es la semana próxima, 7 de mayo en Medellín, en la Macarena, y luego en el Movistar Arena. Ahí reunimos 12.000 jóvenes y 14.000 jóvenes en el Movistar. Esto lo hemos hecho durante 6 años en un evento de emprendimiento maravilloso.
Y cuando uno tiene 12.000 jóvenes sentados ahí de 14 a 28 años, un poquito antes, más de los 40, entre los 20 y los 30, uno ve que esta es una generación emprendedora. O sea, yo he percibido que es una generación que le gusta tomar riesgos, es una generación que le gusta investigar, es una generación nativa, mega nativa digital, entonces creo que las oportunidades las ven de manera distinta, creo que es una generación a la que le prioriza tanto las ganas de cambiar el mundo, o sea, prioriza tanto que su proyecto tenga un impacto ambiental, un impacto social, un impacto educativo de alguna índole, que valoran eso más que inclusive la remuneración netamente económica en los salarios. Entonces, es gente que renuncia a la vida corporativa tradicional de estar 70 años en una empresa porque son capaces de valorar esto otro, este impacto que tienen la capacidad de generar de una manera mucho más grande. Entonces es gente a la que le gusta tomar riesgos, pero creo que esa generación más chiquita que nosotros le llaman la generación de cristal y tal, yo pienso que lo único que tienen de cristal es la posibilidad de romper esos techos de cristal y no que realmente sean frágiles. Al contrario, creo que nacieron en medio de una recesión económica. Eso los hace ser resilientes porque vieron a sus papás sufrirla en ese momento y hoy tienen quizá una manera distinta de entender las relaciones económicas y que hay cosas más grandes. Creo que esa gente valora mucho la flexibilidad, eso los hace ser como ciudadanos no solo de Colombia, sino del mundo. Entonces, creo que tenemos una generación arriesgada, emprendedora, dispuesta a tomar riesgos y que realmente quiere cambiar el mundo. Así la percibo yo. Juan Carlos Mazo es director de cine, director de teatro, director de televisión. Sin temor a equivocarme, yo diría que es la revelación actual, digamos, en el mundo del entretenimiento y de la construcción de producciones tan importantes como Rigo en el canal RCN, como películas como El Bolero de Rubén, que también se lanzó hace unos meses, y en el teatro también pues tienes unos hits enormes a nivel de teatro y de producciones. Juan, tú trabajas todos los días, evidentemente, tu materia prima es la gente joven, evidentemente diriges actores muy veteranos, pero allí detrás tuyo, no solamente en el mundo actoral, sino en el mundo de la producción, de la dirección, pues tienes gente joven alrededor. ¿Cómo definirías a esa generación de la que tú también estás haciendo parte, así te estés escapando del lote, ¿no? Me estoy yendo del título de tu libro. Mira, yo creo que un poco hablando como a partir de lo que es mi experiencia en el trabajo que yo hago, ¿no? En el set, en el estudio. Estos son personas jóvenes y personas también mucho más grandes que están absolutamente llevadas y motivadas por la pasión. El audiovisual es un oficio absolutamente pasional, ¿no? Porque es una recopilación de la música, de la imagen, de la estética, de la plástica. Hay un montón de disciplinas ahí mezcladas que hace que se mezclen también un montón de personas y personalidades diferentes. Yo quisiera sumarme un poco también como a este espíritu que tenemos los jóvenes y que sucede, pero siento que hay algo fundamental que he notado mucho en este trabajo con diferentes grupos dentro de estas producciones en las que he trabajado, y es, digamos que esa pasión le hace falta educación, y es una cosa que lastimosamente no es ni siquiera culpa de las personas que están con nosotros en el estudio. O sea, yo trabajo en el mismo cargo con una persona que tiene 21 años, pero también con una que tiene 58, que tiene 64 años y que tienen el mismo cargo. Y si bien, por supuesto, la experiencia, incluso en términos académicos, es tan valiosa como una maestría o como lo que sea, yo sí siento que están como en esa búsqueda, en esa necesidad de tener una formación académica porque no han tenido el espacio para hacerlo. En estos grupos, todos los grupos técnicos son como casi oficios heredados de sus familias, y hasta ahora sí están llegando jóvenes como profesionales que se han venido como educando un poco dentro de la academia del audiovisual. Pero yo creería que eso es lo que yo he extrañado más y lo que me gustaría y lo que estoy también como en pro de que se modifique, que la gente realmente pueda visitar la academia para que esa pasión la transforme en su trabajo. Interesante.
Andrea Guerrero es una de las periodistas deportivas también más conocidas de este país. Y ahora hablaremos contigo y con Karen a ver si el hecho de ser mujer en un mundo que se creía reservado para los hombres ha significado algún tipo de desafío en tu vida, pero ya lo hablaremos más adelante. Y evidentemente Andrea, además de esa pasión por el periodismo y por el periodismo deportivo, ha hecho un tránsito en los últimos años muy interesante al mundo más corporativo, diría, sin dejar de lado el periodismo. Y Andrea es hoy la presidenta de Win Sports, la primera presidenta mujer, obviamente, de Win Sports, una de las cadenas también más importantes en materia de deportes en el país. ¿Y tú, André, o usted como le digo normalmente? Sí, por favor. ¿Cómo ve esa nerviosa. generación de la que hace parte? José, bueno, lo primero es que ayer me preguntaban mis amigos, pero nadie era capaz, ¿no? Porque estamos aún en un país y somos de una generación que nos da pena preguntar. A mí no me da pena preguntar nada y creo que eso es gracias al oficio. Y en algún momento yo estaba diciendo, no, mañana tengo la charla con José, no sé qué y tal, y hasta que uno dice, yo le quiero preguntar algo, pero no sé si se va a poner brava. Y yo, ¿qué cosa? Porque dice que menores de 40 si usted tiene 41. Y yo, ¿en serio? De verdad. Así que José, por favor. La gente cree, hay unos que creen que estamos engañando todavía. Claro, no, pero a ver, cuando hicimos el libro, la entrevista el año pasado tenía 40, estaba raspando, entonces vale. Sí, hago parte de los que estamos raspando. Yo me uno a Karen con algo, José, y es, si usted me pone a pensar ¿a qué generación le he aprendido? Yo hace un par de años o un año hubiera dicho que a la generación anterior a nosotros y a las generaciones mayores. ¿Por qué? Porque es la generación que me enseñó a ser estructurada, la generación que me dijo hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacerlo así porque si no, no, hay que competir, hay que hacerlo todo y demás. Y llegó un momento el año pasado en el que yo me sentía muy agobiada y les comparto, y ya lo he dicho en algunos lugares, y es cuando a mí me nombraron presidenta de WIN, llamé a José y José estaba en Estocolmo. Y yo lloraba mucho y tenía síndrome del impostor. Yo decía, yo no soy capaz, José, yo no soy capaz. Y José empieza, usted es capaz. Y yo no soy capaz. Todo el mundo cree que yo soy capaz y yo no soy capaz de hacer esto. Todo el mundo cree que eso... Y empecé a llenarme de estas cosas hasta que paré. Y creo que el año pasado fue muy revelador. Y hoy me atrevo a decir que a la generación que más le he aprendido es a la generación nueva. Y a esa generación quiero, por favor, que nos quitemos esa programación que tenemos de decirles es que son de cristal, es que no soportan nada. A mí esta generación nueva, y lo digo porque tengo sobrinos de esta generación a los que yo les cuestionaba la estructura, pero ¿por qué no te puedes emplear? ¿Por qué no? Porque quiero hacerlo, porque quiero generar un impacto y yo no lo entendía. El año pasado cuando entro en la crisis de la mediana edad, porque es una realidad, cuando paso por la noche oscura del alma, que es otro término definido en la psicología porque lo tuve, y cuando yo creí que el éxito, porque a mí me enseñaron y a mí me dijeron, porque hemos crecido en un mundo donde la idiosincrasia es la preparación debe ser académica, porque hay que competir en el mundo laboral para adquirir bienes y servicios, pero no para trabajarnos nosotros adentro. En un colegio no hay una materia que hable sobre la inteligencia emocional. No hay una materia que nos enseñe a competir de esta manera. Y cuando yo entro en la noche oscura del alma, que José se ha pateado todo en esta vida, todo lo que he sentido es porque yo juré que iba a ser feliz el día que lograra el éxito profesional. Y el éxito profesional, 13 de junio 2024, me nombraron presidenta de WIN y yo me había preparado para esto y me estaba preparando para esto. Y me nombraron, lloré con José al teléfono y dije, bueno, ¿a qué horas empiezo a ser feliz? Y no, eso no llega ahí. Entonces a la generación nueva, a la generación de los menores, le agradezco que me enseñó, yo no soy la Mujer Maravilla, yo no soy superpoderosa, yo no puedo con todo, yo tengo crisis y se vale romperse. Se vale estar roto un día. Y yo de corazón que hoy solamente le digo a esa generación, gracias. Porque yo no tenía un techo de cristal, sino de verdad era un techo mucho más fuerte. Para mí era de concreto, que existe también el de concreto. Y esto no es solamente un tema de mujeres, no es un tema de género, sino es un tema porque nos prepararon para una perfección que no existe porque fuimos educados con lo mejor que tenían, con lo que sabían nuestros papás, con esa información de que debíamos ser perfectos y no lo somos.
Gracias, André, porque me deja servida la pregunta alrededor de lo que significa el éxito y lo que significa alcanzar, digamos, un nivel de satisfacción personal y de felicidad. Y yo creo que ya André nos anticipó su respuesta, pero me gustaría oír la de ustedes dos. ¿Qué es para ustedes ser exitoso? ¿Qué es para ustedes ser feliz y alcanzar logros en la vida? Karen o Juan, quien quiera. Bueno, muy de acuerdo con André, ¿no? Uno dice, ay, esto, el éxito debe lucir así. Cuando uno es emprendedor, que es mi caso, o sea, cuando uno, yo creo que hay emprendedores que realmente no trabajamos por la remuneración económica, o sea, esa es la verdad. Yo soy emprendedora social, o sea, lo mío es la educación, los jóvenes, las peladas, bueno, eso es lo mío. Yo creo que para mí el éxito es impactar a otro, para mí el éxito es ver que mi trabajo tiene la posibilidad de cambiar la vida, el rumbo de lo que se supone que unos jóvenes, ese fuera el futuro, pero no, yo tuve la capacidad de hacer algo distinto para que ellos pudieran romper su círculo de pobreza, pudieran estar empoderados, pudieran ir a la universidad, pudieran aspirar a más. Después de todo lo que he hecho, porque yo empecé vendiendo chocolates a los 8 años con mis hermanas y tengo 31, o sea, llevo como 23 años en esta película, de verdad creo que el éxito no está en cuánto vendas, en si levantaste la serie A de tu empresa, en si te volviste un unicornio o no. Para mí, personalmente, y como emprendedora social, creo que está en cuánto impacto logras generar en esas otras personas que hacen parte de lo que tú creas y de lo que tú te sueñas. Juan, ¿qué piensas tú sobre esa definición de éxito de tuya personal, íntima, pero además de lo que está pasando, un poco como lo decía André, en la redefinición de lo que eso significa para los jóvenes hoy? Bueno, en términos personales, yo tengo una relación sentimental seria y estable con mi trabajo y ya todos sabemos lo que significa tener una relación sentimental. Entonces, digamos que a partir de ahí siempre he estado como en esta relación desde siempre y en este trabajo específicamente donde está como toda esta parafernalia de los premios y es tan visible y están las alfombras y están las cosas, hay como una grandilocuencia con el tema del éxito, ¿no? Y eso es como un poco cegador para cuando uno está en la ruta y en el camino de lo que quiere hacer. Siempre desde muy joven, porque felizmente empecé a dirigir muy joven, entonces he tenido como esta capacidad un poquito como de abstraer eso, como de entender que es un elemento más del trabajo en el que estoy. Y que definitivamente no trato que no me permee ni en mi personalidad y mucho menos en mi trabajo, pero es un trabajo que hay que hacer, o sea, realmente hay que hacerlo, o sea, toca llegar a la casa, quitarse los zapatos, poner los pies en la tierra y literalmente decir los pies en la tierra, después de que te dan 200.000 abrazos, 80.000 premios y al otro día te reseteas y otra vez empiezas otra vez. Porque igual uno está roto al otro día o igual empieza un proyecto que de pronto no le va a ir tan bien o X cosa. Entonces he entendido que el éxito en este momento, como lo entiendo, es el poder estar haciendo lo que siempre soñé hacer, como poder estar enrutado en ese camino, como que no haya tenido que coger otras ramas. Yo de niño soñaba con ser director. O sea, yo de niño le pedía al niño Dios cámaras y era lo que hacía. Entonces poder vivir de eso ahora es lo que a mí me define como exitoso. Pero además, Juan, lo decías en el libro y te lo preguntaba, no soñabas con estar frente a la cámara, sino detrás, ¿no? Desde chiquito, digamos, y de producir y dirigir lo que otros Y le tocó hacían. a mis primos y a mis vecinos y a todo el mundo estar en mis películas porque esa era la materia prima de la dirección son los seres humanos, eso es una delicia. Trabajar con seres humanos, o sea, cuando un pintor está ahí como frente a su lienzo con su pintura, pues imagínate que el pintor pudiera conversar con el azul, hey, ¿qué tal azul? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué te pasa? ¿Cómo te sientes hoy? Entonces trabajar con las emociones y con los seres humanos es delicioso. Yo creo que a nivel personal eso es lo que yo siento como éxito y ya como a nivel global de lo que está pasando un poco en el mundo, siento que si veníamos, sobre todo nuestra generación, como de una presión familiar y social de casa, carro y beca. O sea, uno se tiene que casar, tiene que tener carro, tiene que tener una beca, tiene que estar como todo súper
súper claro, y sobre todo cuando venimos de familias súper tradicionales como la mía. Yo soy de Medellín y es como súper tradicional todo. Entonces, que quiere estudiar cine, ¿esto qué es? ¿Cómo así? ¿Esto con qué se come? ¿Usted se va a morir de hambre? ¿Usted qué va a hacer? Entonces, como romper todo eso y poder irse hacia lo que uno realmente sueña y desea, yo creo que es por ahí que deberíamos entender el éxito. Quienes se leyeron ya el libro y quienes no también se lo van a encontrar, hay una pregunta recurrente en cada uno de los capítulos, en cada una de las entrevistas. Y no tiene que ver ya con la clave del éxito, que es la pregunta manida, sino con las derrotas, con los fracasos, porque creo que también de eso hay que hablar, como dice André, de las vulnerabilidades. Y en ese sentido yo les quisiera preguntar a ustedes por un fracaso que les haya enseñado algo, que hayan podido superar o tal vez no, porque también se vale no superar momentos de derrota. Pero no sé si quisieran compartirlo, lo hicieron en las entrevistas del libro, algún episodio especial de fracaso, para que hablemos también de ese lado, de ese ángulo de la vida de personas como ustedes, que me parece que es mucho más interesante explorar, incluso que cuando ya hablamos de la conquista, del logro, del resultado final, André. José, yo lo primero que quiero es invitar a que naturalicemos la palabra fracaso, porque a nosotros nos dicen fracaso y nos escandalizamos. Es como si se acabara el mundo con el fracaso. Y el fracaso tiene una definición en el diccionario que es no cumplir un objetivo. Entonces yo en mi vida he adoptado, a pesar de que hay un mito sobre la satanización de la palabra fracaso, con que es equivocaciones y hacen parte de la vida. ¿En qué me he equivocado yo? En poner siempre primero a los demás que yo. Esa es mi derrota más grande. Y hablo de mi derrota personal. ¿Por qué? Porque para mí el éxito consiste en lograr un equilibrio entre lo personal, lo laboral, pero sobre todo yo como persona. ¿Cuál es mi mayor derrota? Haber puesto siempre por encima a los demás. Entonces, cuando el año pasado yo me encuentro con todo esto, y he tenido muchas anécdotas, claro, cuando dijeron que estaba borracha en el embarazo, cuando han pasado cosas en tema del aire, pero es que a mí el trabajo, a mí lo laboral hoy no me define, a mí me define lo que yo soy integralmente. Y por eso me atrevo a decir que ese ha sido el momento más difícil que yo he vivido, es encontrarme conmigo, creer que yo me quería, y resulta que yo vivía una vida a mí. Una vida donde no dormía. No duermo porque voy a pasar años acostada. Eso es lo que yo me la pasaba diciendo. Yo no hay que dormir. No, yo no voy a dormir, yo estoy perdiendo el tiempo, no sé qué, yo necesito producir, duermo 5 horas máximo. Ustedes porque duermen tanto están perdiendo el tiempo, la vida es una. Así me la pasaba yo. Todo el día trabajo, todo el día en función de los demás, hasta que un día, de verdad, ese día de la noche oscura del alma, paro y digo, me voy a enloquecer. Me voy a enloquecer. Saco todas las cosas de la cocina en diciembre sola, porque Luna estaba con el papá, saqué todas las cosas de la cocina y empecé a limpiar todos los cajones, todo lo que había en la casa, todo, estaba sola, y hasta que paré un segundo y dije, la que se tiene que limpiar adentro soy yo, no es afuera, es aquí. Desde ahí priorizo mi sueño, hice las paces con priorizar mi sueño. Si no voy al gimnasio el otro día, no importa, me jactaba de decir, me levanto a las 3:30 para ir al gimnasio, vieja loca, hoy no. Hoy no me puedo jactar de no descansar y de no quererme, comía mal. Hay un montón de cosas que han pasado por mi vida y que creo que eso ha sido como la ganancia más brava. Si me preguntan cuál ha sido el dolor más grande, el de mi separación, porque era un proyecto de vida que yo tenía. Y zafarme de las creencias para la cual nos prepararon, que es el portarretrato puesto en la sala, es muy difícil. Zafarnos de las creencias que tenemos, que además están ligadas a la religión, es un tema muy complejo para el ser humano. Entonces, esos son como los puntos más vulnerables que aquí vengo a hablar, como si estuviera en la sala de mi casa, pero no pretendo fingir hablar de un fracaso o de un tropezón en mi trabajo, porque insisto, no me define lo laboral hoy. Juan. Bueno, pues yo no podría estar más de acuerdo. Yo creo que sobre todo cuando estamos ya hacia este título del libro que nos tiene hoy aquí convocados, uno empieza a preguntarse un montón de cosas. Yo les decía ahora que tengo una relación sentimental con mi trabajo, y es porque así es. O sea, me levanto con él, me acuesto con él, me voy a comer con él, y luego resulta que me empiezo a dar cuenta que ese checklist de la vida, en teoría todo lo marcaba con el trabajo. O sea, a mí el trabajo, estoy enamorado del trabajo, me genera placer, me da felicidad, me da dinero, ya, no necesito nada más.
Y así me la pasé 41 años, porque también cumplí 41 años, diciendo, pero yo estoy feliz, yo estoy perfecto, esto está maravilloso, no necesito nada más. Pues sí se necesita mucho más que limpiar la cocina, que también lo hice. Y yo creo que ese fue como el fracaso, de decir como, pucha, eso afuera está todo súper bonito, como lleno de premios y de luces y estoy haciendo un montón de cosas y tengo 2 películas estrenadas el mismo año y tengo 3 telenovelas el mismo año y tengo 2 obras de teatro en gira en Europa, y era como wow. Y llegaba a mi casa y solo, que no está mal, también estoy acostumbrado a estar solo, pero estar solo bien, no como realmente uno llegar a un poco a sentir, como a encontrarse con eso. Yo creo que porque además luego tuve como un episodio personal también, que fue la muerte de mi mamá hace 10 años, que incluso en ese momento de la vida también lo llevé de una como al ámbito laboral, o sea, como que me abrió los ojos, aprendí un montón, como que ha sido como la gran maestra que he tenido en la vida. La acción de la muerte de mi mamá es lo que más me ha enseñado a mí en mi vida, y de una se fue a una película y de una se fue a todo, entonces hasta eso yo era como, pucha, calma. Entonces creo que ser consciente de eso y mirarse al espejo y decir, toca bajarle un poquito a la revolución, y el trabajo no es una relación sentimental. Entonces ahí ya empiezan a cambiar un poco las dinámicas. ¿Y tu fracaso, Karen? Bueno, yo reflexiono de acuerdo con todo lo que mencionaron. Además, como psicóloga, o sea, estoy obsesionada con hablar del sueño. O sea, es mi tema, me leen en donde sea, es mi único tema de conversación reciente. Pero, a ver, como psicóloga y como emprendedora, ahí hay un poquito distinto, porque en la manera como yo lo veo en mi empresa es lo que yo soy. O sea, mi empresa es mi proyecto, yo lo creé. Yo digo, bueno, la gente que de pronto trabaja en otras empresas, cuando le dicen que no, cuando le sale algo mal, bueno, está bien, o sea, es algo mal para la empresa. Pero aquí, cuando el proyecto es tuyo y tú lo creaste de cero y llevas tantos años metiéndole a algo, y fracasar en algo es, no solo fracasó el proyecto, o sea, fracasaste tú como emprendedora. Por ejemplo, antes de empezar Biz Nation, que nosotras empezamos vendiendo chocolates, cogimos todo eso y lo volvimos un laboratorio de galletas que teníamos en los centros comerciales, como islas, y era top. O sea, la gente iba, creaba sus galletas, le inyectaba arequipe, leche condensada, no sé qué. Eso me duró 4 meses. Yo dije, no quiero saber de una galleta, odio los chocolates, detesto las inyecciones, odio los centros comerciales. O sea, eso no resonaba con absolutamente nada de lo que yo soy, que es la educación. Además, la inversión, yo dije, me importa 5, no quiero, no sé sumar, restar, voy a vender esto, cerrar, no me interesa, no quiero saber nada. Pero mira que lo más lindo de fracasar es darte la oportunidad de cumplir tu real objetivo, Andrea, y estoy de acuerdo contigo. O sea, mi objetivo de verdad no era vender chocolates ni galletas, fue la manera como empecé y estuvo perfecto. Pero eso me permitió realmente empezar de cero, darle la vuelta y ahí sí perseguir un camino que realmente me llevara a cumplir mi objetivo, que es transformar el mundo con educación. Entonces, los fracasos hay que normalizarlos, pero no solo eso. Si tú aprendes algo de los fracasos, nunca será un fracaso. O sea, es como un pequeño MBA doloroso, pero útil, ¿sí? Pero si no le aprendes nada, ahí sí está fracasando. Entonces, yo diría que eso, lo bueno ha sido que el fracaso no me dolió, me hizo la mujer más feliz del mundo. O sea, me permitió perseguir lo que yo realmente... Seguro al principio sí duele, ¿no? No, al principio fue un desastre, pero ya luego uno se devuelve y dice, gracias a Dios fracasé. O sea, no, brutal. Entonces uno le aprende al tema. La verdad es el tiempo, dicen por ahí. Karen, me quedo contigo y voy con Andrea también en el punto que ya les anticipaba un poco, porque deberíamos normalizar que haya mujeres exitosas en todos los campos. Pero quiero preguntarles si es tan normal en un país como Colombia que mujeres como ustedes tengan el mismo acceso que los hombres a posiciones de éxito o a posiciones en las que ustedes han estado y están actualmente, o si todavía sigue siendo materia de discusión hechos de desigualdad, hechos de barreras de género. ¿Cómo lo sientes tú, Karen? Bueno, no es una buena pregunta y creo que no hemos hablado suficiente del tema y todavía hay mucho que avanzar. Mi mundo, que es el mundo de las startups, del emprendimiento de alto impacto, de tecnología, somos 4% las mujeres founders, 4%.
O sea, es como si tú entraras a un salón de 100 y hay 4 como tú sentadas. Y eso. Tú entras a una junta directiva de este país, que he estado en las más importantes, y entras y hay 3 y son 3 cupos que crearon a propósito para mujeres y no tienen voto, solo tienen voz. O sea, tú entras y todavía lo ves, o sea, es indiscutible que todavía las mujeres no estamos en igualdad de representación en ciertos escenarios, al menos en el de los negocios, que es donde yo principalmente me muevo. Pero lo triste de eso para mí es reflexionar y entender por qué no están ahí. O sea, por qué no hay 40% de mujeres fundadoras de startups de tecnología o en las juntas directivas. Y sí hay mucho todavía en temas de regulación, política, gobierno corporativo, no sé qué, pero para mí es triste ver es que realmente es un tema más sociocultural que cualquier otra cosa. O sea, yo soy de Cartagena, crecí en Barranquilla, crecí en Cartagena, la costa es otra vaina. O sea, Bogotá está como a millas cuando lo comparas todavía con cómo es la situación de la participación de las mujeres en ciudades y en los departamentos de la costa. Pero es un tema sociocultural, o sea, ti creciste y tú toda la vida escuchaste, es que para qué a la universidad, sí, lo tuyo es aquí, la casa, el marido, la cosa, así, o sea, eso es. ¿Y por qué yo no soy así? Porque mi papá y mi mamá me educaron distinto. O sea, yo a los 8 años yo quería, sí, uno en la costa ve que las niñas se mueren por el regalito ese que es la escobita con el traperito. Yo digo, pero por los chocoritos, pero ¿quién quiere unos chocoritos? O sea, no, a mí no sé, yo quiero una Barbie emprendedora, una Barbie así empresaria. Entonces todo para mí depende todavía de cómo estamos educando a las niñas, a las mujeres en toda Colombia, no solamente en las ciudades grandes, y por eso estoy obsesiva con el tema de poder cambiarle la mentalidad a las niñas, a los niños, pero a las niñas sobre todo. Entonces hay mucho que avanzar y hay mucho que conversar. Yo creo que gracias a Dios mis papás me cambiaron el chip chiquita, entonces a mí me importa 5 si no hay mujeres. Qué delicia ser la primera, pero ojalá seamos más las que estamos dispuestas a romper esos, todavía no hay alguna ahí sentada. Gracias por la sinceridad, sobre todo eso. Andrea. Además, porque en tecnología pasa lo mismo que en el periodismo deportivo, y es que es todo como es súper, hay un prejuicio gigante alrededor de la mujer porque aparentemente se necesitan habilidades más duras que blandas, que son para las que hemos estado catalogadas siempre nosotras. Pero quiero irme hacia un lado porque sí, vivimos en un país machista, somos una sociedad machista y nosotras las mujeres somos machistas. Nosotras mismas lo somos. Tenemos frases hechas y construidas que hacen parte del machismo. Y esto se lo decía José en el libro. Escribe como niña. Va manejando, debe ser una vieja la que va manejando porque se atravesó. Todos tenemos esto metido en la cabeza y tenemos que ir sacándonos de esto, como si va a llorar, no sea niña. Estas son las frases que no podemos seguir nosotros transmitiéndole a las nuevas generaciones, porque se vale llorar, pero mi insistencia es que nos hemos equivocado también las mujeres y quienes hemos tratado de meter a la fuerza a ser incluyentes, porque la inclusión no puede ser una cuota de género, la inclusión tiene que ser la oportunidad para mostrar que estamos en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque hoy lo que nos convertimos las mujeres fue en una amenaza para los hombres porque les quitamos espacio a juro, porque supuestamente tenemos que cumplir un cupo porque tiene que ser una mujer. ¿Por qué una mujer? Tiene que ser el mejor, tiene que ser el que tenga las capacidades. Y ahí es donde nosotros también tenemos que quitarnos también tanto discurso, porque nos encanta, nos fascina hacer el turismo del discurso, el turismo espiritual, el de estar hablando, y no integramos realmente las cosas que nosotros tenemos que llevar a cabo. ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Yo nací en un patriarcado, sí, yo quise ser Susanita, pero el día que empecé a trabajarme, gracias a la psicología, Karen, que ha sido mucho tiempo, porque una cosa es uno ir al psicólogo y otra cosa es integrarlo, ¿cierto? Porque hacemos mucho turismo espiritual, nos fascina, eso vemos todo, oímos podcast, vamos a terapia, pero no metemos realmente eso, podemos transmitirle a los demás y sobre todo a las generaciones, de que somos capaces, no importa y no tiene que ser José la condición. Yo sí he vivido el machismo, lo vivo permanentemente. Los ataques en las redes sociales para mí no son si dije un mal concepto, si me equivoqué en una apreciación o en una opinión, sino es que hay niños, pero son sexualizados. Los comentarios son sexualizados y esto incluso fue a la corte
liderando la bandera de las periodistas de este país. Además, ¿quiénes son influyentes? Las periodistas mujeres, José. O sea, hoy tenemos... Totalmente. ¿Sí o no? O sea, es que Totalmente. las mujeres hoy tenemos una voz muy importante, pero fue a la corte incluso porque nos sexualizan y porque las cosas que logramos siempre es, y les voy a decir una cosa, hay un impuesto enorme cuando la mujer es bonita. Porque ahí sí que es que no tiene capacidad. ¿Quién sabe cómo fue? Vaya uno a saber cómo lo hizo, cómo ¿Quién lo se lo dio logró. para llegar hasta donde está? Exactamente. Entonces, lidiar con eso, en cómo me visto, cómo me veo, todo el mundo opina de mí, todo el mundo opina de mi cuerpo. En mi caso, como yo soy periodista y cuando yo hablé con mis jefes, accionistas de Win, me hicieron la propuesta, pues ellos querían que Andrea fuera la presidenta de Win, pero Andrea es la Andrea que conocen. Yo no iba a volverme la Andrea desastre, la Andrea que se iba a vestir distinto. Y era en algún momento yo decía, ¿será que me va a quitar credibilidad mi Instagram o qué hago? Digo, esa soy yo. Esa soy yo. Y hoy en día todos podemos tener, ya no tenemos que ser los acartonados. A mí me quitan muchas personas credibilidad porque me preocupo por la moda, porque me preocupo por cómo me veo, porque hago determinada cosa, ¿saben? Y esto le pasa a las mujeres. Y por último, José, esta es la lección que yo les he contado a algunos que me dejó María José, la golfista Uribe de Bucaramanga. El año pasado la iba a entrevistar. Yo que soy la abanderada, ¿no? Yo dije del machismo y dele. Andrea que tiene todo el cassette. Pero fíjense cómo le hice una pregunta al aire. Todavía estaba ejerciendo el periodismo en Win. Majo, te vas para los Olímpicos. ¿Cómo vas a hacer con tu hijo? Me dijo, ¿qué? Sí, ¿cómo vas a hacer? ¿Lo vas a dejar? Andrea, te voy a decir una cosa con mucho amor. ¿Cuándo en la vida le han preguntado a Lionel Messi cómo hace para dejar a Mateo y a sus 3 chinos? ¿Por qué me estás preguntando a mí cómo voy a hacer con mi hijo? Cuando le dicen a alguno de los jugadores, ¿y cómo vas a hacer con tu hijo? ¿Por qué? Porque incluso, y ahí me di cuenta que nosotros estamos súper seteados para el machismo, creemos que los hijos son de la mamá. Entonces, José, yo creo que hace parte y mi invitación es que arranque por nosotros a desprogramarnos de estas cosas que nos siguen volviendo o nos siguen confirmando que somos una sociedad machista. De nuevo, André, gracias por la sinceridad, porque yo creo que esa es parte de la discusión que está teniendo la generación de colombianos de menos de 40 años. Y el otro día aquí veo a Joana Maya, periodista, muy buena periodista del canal RCN, de Noticias RCN, que hacía también la cuenta en el sector justicia, Joana, de cómo la brecha es impresionante. La única corte que tenía paridad, ahora por cuenta de algunas decisiones recientes, sí, del señor presidente de la República, va a dejar de tenerla, muy seguramente. Y las otras, el Consejo de Estado, 25 hombres, 6 magistradas. La Corte Suprema de Justicia también en absoluta desigualdad, las mujeres frente a los hombres. Me parece importante haber traído este tema porque, insisto, es uno de los temas que se abordan en el libro con las mujeres y con los hombres, y por eso cierro con una reflexión pequeña tuya también, Juan, porque yo pensaba, actrices muchas, libretistas incluso varias, pero directoras de cine, de televisión, creo que también allá hay una desigualdad, ¿o no? ¿No conoces? Lo mismo que en todas partes, muy pocas, tristemente. A mí me encanta trabajar con mujeres y siempre procuro que mi equipo esté rodeado de mujeres. He tenido directora asistente mujer muchas veces y asistente de dirección y productora ejecutiva. Pues porque es que el mundo es mixto, eso a mí me parece una cosa muy loca. A mí me parece muy loco como que tengamos que hablar de eso y que, concuerdo contigo, no se haya hablado lo suficiente todavía. O sea, me parece loco, es como yo no puedo creer que la humanidad en este momento estemos hablando de eso, pero pues nos toca hablar de eso. Entonces, sí, es un oficio también en el que las mujeres no están muy presentes. Por supuesto que hay mujeres directoras muy buenas además, tanto en el cine como en la televisión, pero es un trabajo masculino. Pues es lo que nos dicen, ¿no? Es lo que nos dicen, es un trabajo masculino. Ahora, no hay nada más bonito que ver una historia femenina dirigida por una mujer. Es que es otra cosa. O sea, nosotros no dejamos de ser artistas y no dejamos de ser contadores de historias como lo es el que escribe un libro. Entonces, uno parte de su experiencia personal, por supuesto, como en todos los oficios. Entonces, para mí dirigir una mujer
en un proceso de parto nunca va a ser lo mismo que una mujer dirija un proceso de parto, o nunca va a ser lo mismo los procesos mentales con respecto a una relación o con respecto a un trabajo. Entonces yo trato de nutrirme un montón como de mis amigas todo el tiempo, que casi todas son mujeres, pero pues sí, ahí vamos. Yo estoy Claro. en la lucha de traer muchas mujeres al oficio. Por favor, Juan, se necesitan. Vean, nos quedan unos poquísimos minutos y seguramente les voy a pedir que sean muy concretos en su última respuesta. La audiencia está integrada multigeneracionalmente y eso me parece muy chévere, pero hay niños, como decía André, y jóvenes, efectivamente, que han acompañado este diálogo de estos minutos. Un consejo en medio de sus imperfecciones, de sus virtudes, de los días malos, de los días buenos, de los fracasos de los que hemos hablado. Un consejo para los que vienen detrás de ustedes, para los que los están viendo hoy con admiración, con respeto y dicen, ¿qué me diría Karen? ¿Qué me diría Juan? ¿Qué me diría Andrea? Karen. Yo les diría, y muy de la mano del título de tu libro, José, no hay edad para empezar. Yo empecé con mis dos hermanas, teníamos 6, 7 y 8 años, vendíamos chocolates puerta a puerta en Barranquilla, y a partir de ahí creo que soy la misma emprendedora que cuando tocaba las puertas de las casas a vender chocolates. No hay que tener un MBA, una maestría, haber estudiado negocios, haberse retirado. No existe el momento perfecto. No esperen al lunes, no esperen a que se gradúen. Cualquier momento es bueno para empezar y cualquier edad es buena para empezar. Muchas gracias, Karen. Juan. Bueno, yo creo que siendo consecuente con la respuesta del fracaso de ahorita, les diría que pilas con su vida personal, importantísimo, para que luego no estén aquí en un sofá amarillo hablando de cómo nos jodimos la vida, ¿cierto? Pero mentiras, sí, como que poner realmente las cosas sobre la balanza, o sea, la vida profesional es tan importante y tan decisiva como la vida personal. Entonces, es muy importante estar enfocado, es muy importante que todo tu alrededor y todo lo que estés haciendo esté de alguna manera como ayudando a remar hacia lo que quieres hacer, pero que no se olvide de ver el paisaje, ¿no? Porque uno siempre va ahí como allá como los caballos y se olvida que en el alrededor también hay magia. Creo que eso. Gracias, mi querido Juan. Yo estoy con ustedes y lo primero quiero decirles a los tres que los admiro profundamente. Juan, de verdad, Karen, y es muy bonito que alguien le crea la educación y sea un loco, lo llamen loco y después uno se dé cuenta que no hay nada más valioso que puedo tener ahora. Y Juan, y para entretenernos hay que ser muy sensible, en serio, y es algo que ustedes ven, todo lo que pasa, o sea, cualquier éxito que ustedes vean, tiene la magia de este hombre, y yo hoy, parte de la enseñanza que quiero dar es, rodéense bien. Yo me he rodeado bien, y sobre todo en el último tiempo, y lo digo porque lo tengo aquí a la izquierda. ¿Cuántos de ustedes han sentido que se pasó la vida y pensaron en los demás primero que en ustedes mismos? Supongo que muchos, ¿sí o no? ¿Cuántos de ustedes han creído, ya tengo 41, ¿a qué horas pasó esto? Y no hice lo que quería. ¿Cuántos de ustedes están distraídos o hemos estado distraídos poniendo Waze y nos perdimos el paisaje y el camino que estábamos recorriendo? ¿Cuántos nos pasamos planeando lo que vamos a hacer algún día y no pensamos en el momento presente, en el hoy? Y el hoy no es que voy a almorzar, es ahora, ¿qué estoy haciendo? Y yo, el consejo más grande que les quiero dar, y lo digo desde mi aprendizaje, el momento en el que estoy, a mí me lo dio mi hija, y me dijo, mamá, no soy perfecta. No, ¿por qué quieres que yo esté perfecta siempre? Yo no soy perfecta. Porque estaba diciéndole qué ponerse. Yo quiero estar así. Tú seguro eres perfecta, yo no. Y le dije, Luna, ¿sabes qué? Yo tampoco soy perfecta. Yo no soy perfecta. Y ese día entendí realmente que esa frase del amor es la renuncia absoluta a querer cambiar al otro. Te amo tal cual como eres, y así me tengo que amar yo misma. Así que empieza por nosotros mismos. Y si uno siente que está tarde, porque yo lo he sentido y hasta ahora estoy en esa reconstrucción aquí adentro, que es lo que he dejado a un lado, me devuelvo a Alicia en el País de las Maravillas y me acuerdo del Conejo Blanco cuando le preguntaban, Conejo Blanco, ¿cuánto tiempo es toda la vida? Y él dijo, a veces solo un minuto. Y con eso basta. Y creo que estoy en ese momento, José, donde
lo que importa es ahora y esa felicidad solamente la puedo determinar yo con el equilibrio aquí adentro de preocuparme por mí para darle lo mejor a los demás hoy. Así que gracias. André, Juan, gracias a ustedes. Yo decía, tal vez en la entrevista de Andrea, pero lo repito sistemáticamente, que entrevistar gente que uno quiere es más difícil que gente con la que no tiene ninguna conexión. Y evidentemente a mí me unía por ustedes un sentimiento de aprecio, de cariño, de profundo respeto y admiración. Pero después de hacer la entrevista, cuando creía que las respuestas de cada uno me las sabía, los respeto más y los quiero más, porque de verdad que cada uno tiene unas frases profundas, hondas, que están plasmadas en el libro y que nos invitan a eso, a pensarnos la vida como seres humanos normales y no como superhéroes. Ustedes son extraordinarios, evidentemente, se salen del lote, y eso hay que decirlo, pero en la fragilidad y en la vulnerabilidad que también exponen en cada una de esas entrevistas, me han enseñado mucho. Así que gracias. Y como decimos sistemáticamente cuando firmamos los libros o todo, hay futuro, con imperfecciones, con dolores, con fracasos, pero hay futuro. Gracias a ustedes.